El objetivo de este video es hacer la solución del problema número 1 que habíamos planteado, es su primer problema para evaluación. En este caso habíamos planteado para la resolución del problema número 1 que dentro de la teoría general de Keynes, de John Maynard Keynes, se propone el concepto de propensión marginal al consumo. Básicamente es un concepto muy importante en economía y nos permite a nosotros medir cuál es el incremento en el consumo cuando aumenta marginalmente el ingreso, es decir, por una unidad que aumenta el ingreso, por un dólar que aumenta o por un peso que aumenta el ingreso, en cuánto va a aumentar en promedio, en este caso, el consumo. Y lo expresó John Maynard Keynes lo expresó precisamente como una función consumo, en la cual tiene, si se dan cuenta, un coeficiente que en este caso le llamamos nosotros beta 0, pero aquí es el consumo autónomo, es decir, el consumo que no depende del ingreso. Y por otra parte tenemos la propensión marginal al consumo, vista como expresada como una C pequeña, y que está en función del ingreso disponible. De esta forma nosotros con esta C pequeña o esta propensión marginal al consumo podemos calcular precisamente cómo un incremento en el ingreso de las personas tiene efectos o tiene cambios sobre el incremento o el cambio precisamente en el consumo. Para este caso estimamos la propensión marginal al consumo, pero para ello vamos a echar mano de la base de datos de una muestra de 425 observaciones en la base de datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. La última es la edición 2018, que es elaborada y es publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ¿no? El INEGI en este caso para México. Ustedes pueden checar esta encuesta, es de diferentes años, la última es de 2018. Pueden checar esta encuesta en esta liga y vamos ahora sí a nuestra parte del Moodle. Ustedes ya debieron haberlo bajado y vamos a bajar precisamente el archivo 03-2018 en muestra. Le damos clic y vamos a abrir la muestra que tenemos nosotros, en este caso en el archivo de Excel. Le habilitamos edición y en este caso lo que nos muestra es precisamente la base de datos. Bueno, para el ejercicio lo que nos están pidiendo es precisamente, en primer lugar, ustedes se pueden dar cuenta que el ejercicio se divide en dos grandes ejercicios. Uno, la regresión lineal simple, y el segundo, la regresión lineal múltiple. Este es para que ustedes vayan refrescando sus conocimientos en econometría 1 y vayamos precisamente avanzando en esa parte. En cuanto a la regresión lineal simple, el problema precisamente se nos plantea como una hipótesis teórica. El consumo está en función del ingreso disponible, ¿okay? Básicamente la propensión marginal, la función consumo keynesiana. Y lo que tenemos nosotros que estimar es precisamente el consumo, pero sobre todo estimar por mínimos cuadrados ordinarios el coeficiente beta 0 y el coeficiente beta 1, el coeficiente de cambio o el coeficiente pendiente. En este caso, la variable de consumo utilizamos vamos a utilizar la variable de gasto corriente monetario que está aquí, y para la variable de ingreso vamos a utilizar la variable de ingreso corriente. Si ustedes en su base de datos pueden ver que en la hoja donde dice variables, okay, tenemos la hoja de datos, la hoja que dice muestra, y en la hoja que dice variables tenemos precisamente los nombres de cada uno. Ahorita no vamos a utilizar las etiquetas, esas las vamos a utilizar más adelante, pero guarden muy bien este archivo porque nos va a servir de aquí en adelante. Lo que nos pide en este caso el ejercicio, les decía yo, es en primer lugar estimar y describir los coeficientes beta 0 y beta 1, ¿okay? Lógicamente donde beta 1 es la propensión al cambio. El segundo es interpretar los errores estándar de los estimadores. El tercero, realizar la prueba de hipótesis, todo eso ya lo conocemos en econometría 1. Interpretar la bondad de ajuste, recuerden ustedes que es un ejercicio de regresión lineal simple. Utilizamos la R cuadrada normal, no utilizamos R cuadrada ajustada. Y quinto, verificar los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. En este caso, tres supuestos: la normalidad en la distribución de los errores, la heterocedasticidad o la varianza constante de los errores, y la no autocorrelación, o bien no hay relación sistemática entre los errores iésimos y j-ésimos para diferentes observaciones. La segunda parte del ejercicio nos está pidiendo una regresión lineal múltiple. En este caso, la regresión lineal múltiple tiene como variable dependiente una vez más al consumo. Utilizamos la misma variable que utilizamos aquí para consumo, gasto corriente monetario mensual expresado en pesos mexicanos, y como variables independientes tenemos el número de integrantes del hogar. Esto quiere decir que a medida que aumenta el número de integrantes de un hogar, el consumo tiene que aumentar, lógicamente.
ustedes lo pueden ver, no es lo mismo el consumo de una persona soltera que tiene un ingreso con respecto al consumo me refiero a familias, ¿okay? Con respecto al consumo de una familia que tiene en promedio 5 personas, 4 personas, etcétera, etcétera. Es lógico pensar que el consumo va a aumentar a medida que aumenta también o se incrementa también el número de habitantes del hogar, en este caso de la familia. La otra parte vamos a dividir precisamente el ingreso, lo que llamamos ingreso disponible, en este caso para tomarlo como tres tipos de ingreso. En este caso el ingreso por trabajo, o lo que llamamos precisamente ingreso mensual, ingreso por trabajo como tal, es decir, sueldos y salarios. Y también vamos a dividirlo en el ingreso por negocio o ingreso independiente, ¿ok? Negocio quiere decir no solamente negocios físicos como tiendas, etcétera, etcétera, sino también las personas que venden servicios personales. Por ejemplo, ustedes saben que hay personas que se dedican a vender sus servicios, no trabajan directamente para una empresa, sino para una cantidad de empresas, y ellos venden sus servicios de forma temporal o no siempre constante. La otra parte tiene que ver con las transferencias, que son las becas, los apoyos como bienestar social, etcétera, etcétera, las transferencias que se hacen a los adultos mayores, etcétera, etcétera, para ver precisamente esto cómo se comporta con respecto al consumo, o si tiene algún grado de significancia las transferencias con respecto al consumo. ¿Y en qué se emplean las transferencias? ¿No? Es una tesis que se ha estado rondando mucho. Bueno, en este caso, les decía yo, el problema también para este segundo ejercicio es estimar por mínimos cuadrados ordinarios 4 coeficientes. Bueno, en este caso son 5 coeficientes. Beta 0, el coeficiente intercepto. Beta 1, es decir, cómo el número de habitantes o el número de integrantes de una familia va a afectar al consumo. El ingreso por trabajo, que es cómo afecta esta parte del consumo, o si tiene alguna relación, el ingreso por negocio también, y el ingreso por transferencias. Básicamente, el ingreso dividido en diferentes partes. Y para esto nos piden estimar y describir los coeficientes beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 estimados, interpretar los errores estándar de los estimadores, realizar la prueba de hipótesis, tanto T como F, interpretar la bondad de ajuste, la R cuadrada, y verificar los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. En este caso nos piden también ver la violación de los supuestos, normalidad de la distribución de los errores, heterocedasticidad, autocorrelación y colinealidad, ya que tenemos diferentes variables independientes. Para este caso tenemos que checar la parte de la colinealidad. Decía yo, esta parte es para calificación, pero lo que vamos a calificar mucho más que los resultados, pueden equivocarse a lo mejor en algún resultado, son precisamente las descripción que hacen ustedes sobre la interpretación precisamente de coeficientes y de pruebas, ¿no? Entonces, en este caso les decía yo, vamos a ir a nuestra base de datos. La base de datos ya está cargada como tal, ¿okay? Tenemos el nombre de las variables, y tenemos el nombre de variables y su concepto como tal, ¿okay? Para que ustedes vayan viéndolo, y también por si les sirve para algún ejercicio posterior o para poder realizar sus tesis. Entonces, en este caso tenemos la base de datos, les decía yo, y lo siguiente es, ahora sí, introducir esta base de datos, dentro de la parte del Stata. Entonces vamos a abrir Stata, lo tengo ya abierto aquí como tal, y voy a abrir el Data Editor. Sin embargo, antes de poder pasar al Data Editor, tengan mucho cuidado. Si se dan cuenta, aquí no tenemos la variable de n, es decir, número de observaciones. Esa variable siempre debe ir. Esta es la base de datos, por así decirlo, normal del ENIG, ¿no? Lógicamente con filtro de algunas variables. No pusimos todas las variables porque es una base de datos bastante grande y tiene enésimas observaciones. Me parece que la última es de 30.000, 300.000 observaciones. Pero en este caso no tenemos todas las observaciones o no tenemos la variable n. Por lo tanto, vamos a abrir para poder empezar, antes de poder trasladar a Stata, vamos a introducir la variable n, y vamos a introducir también el número de observaciones. Si le dan hasta el 5 y le dan doble clic, les va a dar precisamente todas las observaciones, hasta la 425, que es precisamente el número de observaciones que tenemos como muestra.
Entonces ya tenemos número de observaciones y tenemos follow beep, ubicación geográfica, estatus socioeconómico. Estas variables las vamos a utilizar más adelante, ahorita no se preocupen tanto. Tenemos que ir guardando también, les aconsejo ahora sí ir guardando su ejercicio de stata y vamos a irnos a donde está la muestra de datos. Vamos a escoger todos los datos, toda la base de datos, le voy a dar copiar y la voy a pegar precisamente en mi base de datos de stata. En este caso, antes le voy a decir que en la primera fila contiene el nombre de variables para que me pegue el número de las variables acá. Si no le dan esa parte, aquí les va a aparecer números en rojo y no van a poder correr los comandos de stata, en este caso porque se la reconoce como una variable textual. Bueno, en este caso tenemos la base de datos de stata como tal, toda la base de datos. Y lo siguiente, recuerden ustedes, es especificar las observaciones. Entonces en este caso, para poder especificar las observaciones, yo tengo acá la variable n y acá es un número de observación. Ok, aplicar y me voy a la siguiente. Aquí tengo follow beep. Yo puedo checar este nombre de las variables precisamente en mi base de datos. Por eso viene aquí como nombre de las variables, ¿no? Entonces follow beep viene como identificador de vivienda. Lo incorporo. Lo que le voy a aplicar, le voy a dar siguiente. Ubicación geográfica, ubicgeo, okay. En este caso yo estoy copiando, les digo, la base de datos porque la vamos a ocupar para diferentes ejercicios más adelante. Estatus socioeconómico, en este caso tengan mucho cuidado porque esta es una variable de tipo etiqueta, okay. No vamos a utilizar ahorita las etiquetas, pero aquí vienen sus etiquetas como tal. Más adelante vamos a ocuparlas. Yo sí ya lo tengo con etiquetas, pero bueno, esa es otra parte. Sexo del jefe, okay. Sexo del jefe del hogar. Vamos a ver, por ejemplo, si lo comparamos con diferentes años, vamos a darnos cuenta que hay cada vez más jefas de familia. Edad del jefe del hogar, también puede ser una variable que nos explique el consumo. La educación del jefe del hogar, también podemos irla introduciendo. Ahorita no lo vamos a utilizar, vamos a dejarla así. El total de integrantes del hogar, esta es importante porque vamos a utilizar nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Aplicar. Y ahora sí vienen las demás variables. Incor mens, que es ingreso corriente mensual. No le puse aquí el mensual, ya lo doy por sentado. ¿Okay? El ingreso por trabajo. El ingreso independiente. Otros ingresos por trabajo, esta no la introducimos en nuestra regresión, pero podemos considerarla más adelante. Renta de la propiedad tampoco la introducimos, que es cuando ustedes tienen una casa en propiedad y la rentan y reciben ingresos por esa renta. Ahora sí que es cuando viven de sus rentas. Transferencias, que es lo que les decía, básicamente becas, apoyos a los adultos mayores, las becas que reciben de excelencia académica, de deportes, etcétera, etcétera, entran dentro de toda esa parte. El gasto corriente monetario, el gasto en alimentos, el gasto en vestido y calzado, gasto en vivienda, es decir, cuando pagan ustedes arrendamientos, gasto en limpieza del hogar, gasto en limpieza para ustedes se llaman cuidados personales precisamente, lo que compran en, no sé, desodorantes, ropa, no, ropa viene aparte. Gasto en transporte, aquí incluye los dos, tanto transporte público como transporte privado. Educación y esparcimiento. Y finalmente cuidados personales, accesorios, etcétera, etcétera. Le vamos a dar a aplicar y ya pasamos a la educación. Educación y esparcimiento. ¿Okay? Ya tenemos entonces todas nuestras variables introducidas en nuestra base de datos de Stata como tal. ¿Okay? Aquí les decía yo, pueden tomar únicamente si quieren las variables que vamos a ocupar para este ejercicio, pero después van a tener que volverlo a hacer. Entonces en este caso voy a ocupar de una vez, metí todas las variables, todavía no meto las etiquetas porque eso lo vamos a ver en unas clases más adelante, pero en este caso ya tengo mis variables, en este caso en mi editor de datos, ¿okay? Mi data editor.
Voy a cerrarlo aquí porque luego ya no lo voy a necesitar. Y lo que me está pidiendo ahora es precisamente el consumo con respecto al ingreso. Bueno, antes de eso voy a guardar esta base de Stata. Ok, la voy a guardar como solución problema punto 1 de TA. Ok, ya lo tengo guardada, por lo tanto no le voy a hacer nada, pero le dan aquí guardar, le dan cualquier nombre que ustedes quieran y con eso ya les guarda esta base de datos de Stata, ok, como tal. La siguiente parte que necesitamos es precisamente, ahora sí ya, correr nuestro modelo de regresión lineal simple, ok. En este caso, recuerden ustedes que podemos correr, lo voy a hacer con los comandos, no con comandos, sino con las instrucciones en Stata aquí, con Windows precisamente, o la parte de Windows. Nos vamos a Linear Model Unrelated, a Linear Regression, y en este caso como variable dependiente, recuerden ustedes que vamos a tomar el gasto corriente. Mi variable de gasto corriente es la variable de gasto mon-men, ¿ok? Gasto mon mensual, la variable de gasto promedio mensual, gasto monetario mensual, y como variable de ingreso precisamente la gasto ingreso corriente mensual, ¿ok? Y entonces tengo en este caso mi primer modelo, mi primer modelo como tal. Y ahora sí yo obtengo ya, en este caso el primer modelo, modelo de regresión lineal simple, ¿ok? Y bueno, yo ya tengo hecho el ejercicio, por eso me puedo ir rápidamente a mi ponencia, okay, para poder tener esto lo voy a subir, ya lo tienen ustedes hecho para que ustedes puedan, si no comprendieron bien el ejercicio, poder repetirlo para que les pueda salir. Recuerden ustedes, ese es el primer ejercicio, entonces en este caso van a cometer algunos errores, no hay ningún problema, pero más adelante sí ya no van a poder cometer tantos errores como se pueden imaginar. Bueno, en este caso tenemos precisamente ya el resultado como tal, y si se dan cuenta me da los coeficientes, ok, acá me dice que la variable dependiente, la variable dependiente es gasto monetario mensual. Aquí como no me reconoce todos los datos, las letras, me da precisamente esta parte para señalarme esa variable y que está en función precisamente del ingreso corriente mensual. En este caso el ingreso como tal va a las variaciones en el ingreso nos van a permitir ver variaciones en el consumo. Y aquí tenemos ya ahora sí los coeficientes calculados de beta 0, ¿okay? Aparecen en esta parte, y de beta 1. Y ahora sí viene la parte importante para ustedes, que es qué nos quieren decir todos estos coeficientes. Bueno, recuerden ustedes, para el coeficiente intercepto siempre lo leemos como la variable independiente igual a 0 o nula. Después les explico, bueno, vamos a ver otros ejercicios cuando sí veamos cuándo se nulifica la variable independiente, ¿ok? Pero en este caso podemos decir cuando el ingreso es igual a 0, el consumo en promedio mensual es igual a 5.785.40. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes como una familia, en promedio por ejemplo de 3 o 4 personas, tenga o no tenga ingreso, de todos modos consume alrededor de 5.785.40 pesos mensualmente, ¿ok? Ese es precisamente, si ustedes quieren, por ejemplo, abrir la discusión sobre de cuánto tendría que ser el ingreso mensual, que le llaman de solidaridad o cosas así, de bienestar. Es decir, un ingreso que deberían de tener las familias cuando entramos en la parte de la pandemia. Y mucha gente se quedó sin trabajo y decían, bueno, hay que subvencionar a toda esa gente, pero no sabían cuánto. Básicamente eso nos da una respuesta, es decir, independientemente del ingreso, ¿no?, que tengan las personas, el consumo es de 5.785.40 en promedio, ¿ok? Bueno, y ahora sí pasamos a la otra parte, el coeficiente intercepto, en este caso la proporción marginal al consumo. Lo que nos quiere decir en este caso que por un peso que aumente el ingreso de las familias, el consumo va a aumentar en 0.3366 pesos, o bien pueden decirlo 33.66 centavos, si se dan cuenta de lo mismo. Pero en este caso, como vamos a utilizar otras medidas que no son pesos, aquí podemos verlo como 0.3366 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Por un peso más que aumenta nuestro ingreso, nuestro consumo va a aumentar en 0.3366. Vamos a hacer algunas preguntas sobre este nivel precisamente para empezar a explorar la parte de la econometría aplicada como tal. Bueno, en este caso ahora sí ya tenemos como tal estimados los coeficientes y tenemos estimados los coeficientes beta 1 y beta 2, ¿no? Y tenemos ya como tal
su descripción, ¿okay? Aquí está en la presentación. Y ahora sí pasamos a los errores estándar. Déjenme regresar a mi resultado para que no tener que irme muy lejos sobre esa parte. Y el error estándar lo que nos dice en este caso es que, si se dan cuenta, lo que hemos dicho como regla práctica es que el error estándar no debe ser mayor a 1/3 del valor del coeficiente. Si ustedes quieren verlo así como tal, pueden dividir 5785.405 entre 3 y ver que ese resultado no sea mayor, que este resultado no sea mayor a lo que le sale de dividir 5785.40 entre 3. ¿Okay? Básicamente lo que podemos decir aquí es que el error estándar no es mayor a 1/3 parte del valor del coeficiente. ¿Okay? En este caso entonces podemos decir que los errores, la nube de dispersión no es tan amplia como podríamos pensar con respecto al intercepto. ¿Okay? La otra parte es precisamente el ingreso corriente mensual. En este caso, si se dan cuenta, el error estándar es 0.02083, ¿no? 0.02083. Disculpo por el error. En este caso entonces tenemos precisamente, básicamente que si se dan cuenta, 0.2083 no es mayor a 1/3 del valor del coeficiente 0.3366, ¿ok? Entonces en este caso también podemos decir que las observaciones se ajustan más o menos, o se ajustan a la recta de regresión. En cierto caso, vamos a ver más adelante en cuánto se ajustan a la recta de regresión y no tenemos puntos hacia arriba, puntos hacia abajo muy grandes, por así decirlo. Y ahora sí pasamos a la otra parte que nos pide. Ustedes pueden ver, ir viendo que esta parte se va apareciendo. Y podemos pasar a la otra parte que es pues, la prueba de hipótesis, la prueba T. En este caso la prueba individual para cada uno de los coeficientes. ¿Okay? Vemos el valor de T. Si ustedes quieren verlo en valor en tablas, lo pueden ver aquí. ¿Okay? Pueden buscarlo con tablas y toda esa parte. Pero en este caso con intervalos de confianza. Pero en este caso podemos leerlo a través del valor del estadístico, el valor P también se llama. En este caso el valor del estadístico para el coeficiente beta 0, si se dan cuenta, es 0.000. El valor es muy bajo, es decir, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando no sea verdadera es bastante baja, es prácticamente el 0% o nula. Por lo tanto, caemos también, ¿se acuerdan de esa parte? En zona de rechazo de la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis nula de que beta 0 es igual a 0. Es decir, que no hay una relación lineal entre el coeficiente y la variable dependiente y. Bueno, y ahora pasamos al coeficiente intercepto. Vemos su valor en t, pero nos fijamos sobre todo en el valor p, en el valor del estadístico. En este caso es igual, ¿ok? El valor del estadístico es 0.000, ¿ok? Quiere decir en este caso que no existe, en este caso, pero la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera es también muy baja, es menor al 0.005, que habíamos visto que es como es nuestro intervalo de significancia, nuestro grado de significancia, me disculpo. Y en este caso podemos rechazar también la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0, o bien bajo la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0 se rechaza la hipótesis nula precisamente por el valor del estadístico. Recuerden ustedes que rechazar la hipótesis nula quiere decir precisamente que nosotros lo que estamos viendo es que no existe una relación para este caso entre la variable dependiente x, eso lo podemos ver en una recta más adelante, la variable independiente x y la variable y. Si pudiéramos graficarlo, tendríamos precisamente que la variable y va aquí constante mientras x cambia. Eso quiere decir que no hay un cambio en y cuando cambia x. ¿Okay? Eso quiere decir que no hay una relación lineal entre la variable dependiente x1 en este caso y la variable independiente x1 y la variable dependiente y, ¿okay? Para este caso. Y también nos pide, en este caso, si se dan cuenta, la variable t, pero la variable t en este caso es una hipótesis conjunta. ¿Okay? Para este caso, entonces, si nos vamos a la variable t, podemos ver precisamente que no existe
En este caso, perdón, bajo la hipótesis nula de que beta 0 es igual a beta 1, que es igual a 0, es decir, es una hipótesis conjunta. Si se dan cuenta, el valor del estadístico, que en este caso viene como P mayor a F, el valor del estadístico es prácticamente nulo, es igual a 0. Es muy bajo, es menor al 0.005. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe relación lineal entre los coeficientes, o en este caso entre la variable x1, entre los coeficientes y la variable dependiente, que se acuerdan que esta es una de las primeras cuestiones que tenemos que ver para el modelo. Entonces, con esta parte tenemos la primera descripción del modelo, tenemos la descripción de los coeficientes e interpretación de los coeficientes, la descripción del error estándar, la prueba de hipótesis T para cada uno de los coeficientes y la prueba de hipótesis F. Únicamente nos falta la R cuadrada o la bondad de ajuste. Y en este caso la bondad de ajuste lo que nos dice es igual a 0.3818. Y podemos leerla precisamente como el 38.18% de las variaciones en la variable dependiente consumo son explicadas por variaciones en la variable independiente ingreso. Es una X más o menos aceptable, 38.18% de las variaciones en consumo son explicadas por variaciones en el ingreso. Eso quiere decir que hay una gran cantidad hay otros factores que nos van a determinar el consumo, ¿ok? O bien que estamos regresando de forma no lineal, pero vamos a verlo más adelante cuando veamos ahora sí error de especificación. Bueno, y básicamente entonces tenemos esa parte, y ahora sí lo que nos pide es precisamente ver la violación de los supuestos. Y en este caso la primera parte que vamos a ver es la normalidad en la distribución de los errores. Bueno, esos son los comandos, ahorita vamos a introducirlos y vamos a utilizar para este caso el estadístico Jack-Rivera, ¿ok? De test de normalidad de los errores, ¿ok? Básicamente el estadístico Jack-Rivera de test de normalidad de los errores nos permite ver precisamente qué tanto los errores se encuentran distribuidos normalmente, ¿ok? Para este caso entonces vamos a introducir precisamente en nuestro stata, en el comando. Ahora con ustedes primero tenemos que pedirle predict residuals R. También le pueden pedir predict Q o predict E para especificar los errores, ¿no? Yo en este caso utilizo mucho que viene en el libro de texto que viene como residuals. Entonces vamos a pedir predict residuals, ¿ok? Y nos va a decir precisamente que ya tenemos los residuales. En este caso, si ustedes ven su data editor, los residuales están hasta el último, ¿ok? Acá tenemos los residuales. Básicamente entonces yo tengo predict residuals y ahora sí le voy a pedir el comando executest espacio residuals. Le doy a enter y entonces tenemos precisamente los residuales. Si se dan cuenta, en este caso la hipótesis nula es que los errores siguen una distribución normal. Si se dan cuenta, el valor del estadístico, en este caso nos vamos a este valor del estadístico como tal, a esta parte del valor del estadístico. El valor del estadístico es muy bajo, ¿ok? Es decir, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es en realidad falsa es muy baja. O bien el valor es menor al 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, entonces, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula es baja, ¿ok? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? No hay evidencia con esta parte de que los errores sigan una distribución normal. En otras palabras, no tenemos evidencia de que los errores sigan una distribución normal para esta base de datos o para este ejercicio, para este modelo, ¿ok? Y lo siguiente es probar precisamente la heteroscedasticidad. Para este caso entonces le voy a pedir el imtest, voy a introducir el comando imtest espacio white. Le voy a pedir el test de white para ver la parte de heteroscedasticidad. Le damos enter y lo que me dice en este caso es que la hipótesis nula es homoscedasticidad, ¿ok? Es decir, si aceptamos la hipótesis nula, aceptamos que hay homoscedasticidad. En este caso, si se dan cuenta, la probabilidad del valor P o el valor del estadístico es nulo, es prácticamente nulo. ¿Qué quiere decir eso? Caemos en zona de rechazo. En otras palabras, rechazamos la hipótesis nula de homoscedasticidad. Por lo tanto, entonces también sabemos que hay evidencia de
heteroceasticidad para nuestro modelo. Ok, en este caso entonces tenemos evidencia de heteroceasticidad para el modelo y por lo tanto viola el segundo supuesto. Precisamente no cumple con el supuesto de distribución normal de los errores, pero tampoco cumple con el supuesto de heteroceasticidad. En este caso, si me voy, esto lo tienen en la presentación, si me voy precisamente al modelo, a la parte de poder ver el modelo, si ustedes se dan cuenta, viene así como tal. Y entonces para este caso yo tengo en este caso que se viola el segundo modelo, es decir, podemos ver que no hay variancia constante de los errores. En este caso, para esta parte no hay una variancia constante y cambia entre cada observación de X. Existe entonces heteroceasticidad. Y la última parte, que es la autocorrelación, que eso creo que les dio mucha confusión a muchos. Aquí lo resolvemos, por eso hacemos cada problema que vayamos nosotros planteando en el módulo. Por cada módulo vamos a meter un video para la solución de ese problema, que ustedes no se queden con las dudas, ¿ok? Entonces en este caso tenemos que introducir el comando, recuerden ustedes, tsset n, ¿ok? Recuerden ustedes que la variable n no viene en la base de datos, ¿cómo se llama? Original. Ustedes tienen que introducirla. Si no la introdujeron al principio, pueden introducirla ahorita, ¿ok? Simplemente ponen n, le dan el Excel, la copian y la pegan una vez más en su base de datos de Stata, y con eso ya tienen la variable n. Entonces, si no lo han hecho, pueden hacerlo para que lo puedan correr el tsset, ¿ok? Le damos tsset n, que no existe la variable, les decía yo, y en este caso me da la variable n como tal, ¿ok? Y aquí nos dice precisamente que es una unidad y reconoce de 1 a 425 observaciones, como si fueran series de tiempo. Cuando veamos series de tiempo vamos a ver por qué, la importancia de esto. Y vamos a introducir el comando stack, ¿ok? De Watson, Durbin-Watson, ¿ok? Vamos a dar esta parte y me dice que el estadístico Durbin-Watson con k igual a 2, n igual a 425 es igual a 2.061. Para poder ver esto, recuerden ustedes tienen en su Moodle las tablas Durbin-Watson, ¿ok? Aquí las tienen donde pueden checar precisamente los valores para Durbin-Watson. En este caso ya lo hice, ¿ok? Y con k igual a 2, que está por aquí, y n 425 llega al 200, entonces tomo el último, ¿ok? Me sale un valor de 0.748 y un valor de 0.789, el DL y el DU. Con esta información yo puedo introducir el DL, que es el límite extremo, ¿ok? Límite exterior, perdón, y tenemos 1.748 para poder, y en el límite interior 1.789. Y en este caso, para poder obtener el 4DL y el 4DU, los otros extremos, yo tengo que restar 4 menos 1.748 y me va a resultar 2.252 y yo tengo el otro valor. Y resto 4 menos 1.789 y tengo el otro valor interno, 2.211. Ok, en este caso recuerden que acá hay autocorrelación positiva, aquí es zona de indefinición, aquí no hay autocorrelación, esta es zona de indefinición, y aquí tampoco hay, aquí hay autocorrelación negativa. En este caso, el estadístico de Durbin-Watson es igual a 2.061519, ¿ok? Y en este caso, cae aquí. Por lo tanto, yo sé que para esa parte los errores no están correlacionados, ¿ok? Entre ellos. No existe evidencia de autocorrelación. Entonces, al no existir evidencia de autocorrelación, ya tenemos todo el ejercicio de esta primera parte del ejercicio completo. Y ahora bien, lo que me pide es, en la segunda parte del ejercicio, lo que me pide es estimar precisamente el modelo, pero con 4 variables independientes, con 4 variables explicatorias. En este caso, el consumo va a estar en función del total de integrantes de la familia, el ingreso por trabajo, el ingreso por negocio o ingreso independiente, y las transferencias que reciben del gobierno o de otras entidades. Lo que nos pide esta segunda parte del ejercicio es estimar y describir los coeficientes beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, interpretar los errores estándar de los estimadores
realizar la prueba de hipótesis tanto para T y en este caso sí para F, interpretar, perdón, en este caso T y F, interpretar la bondad de ajuste R cuadrada y ahora sí la R cuadrada ajustada y verificar los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, normalidad en la distribución de los errores, heterocedasticidad, autocorrelación y colinealidad. Se me olvidó decirle algo sobre esta parte de la normalidad en la distribución de los errores. Básicamente, como ustedes saben, esta prueba generalmente se corre, la normalidad de los errores se corre precisamente para muestras grandes, ¿ok? Perdón, para muestras pequeñas. Cuando hablamos de muestra pequeña hablamos de más o menos 30 observaciones. Es por eso que muchas veces les van a dar resultados como esta cuando tenemos muestras grandes, pero en este caso no tenemos evidencia de la distribución normal de los errores y lo podemos comprobar precisamente en la heterocedasticidad. Bueno, en este caso tenemos, les decía yo, regresando a esta parte, necesitamos nosotros verificar los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, normalidad en la distribución de los errores, heterocedasticidad, autocorrelación y colinealidad, ok, básicamente. Bueno, entonces para este caso les decía yo, vamos a empezar precisamente por correr el modelo con regresión lineal múltiple. Entonces en este caso ustedes pueden meter directamente el comando regres y si ustedes tienen bien claro cuáles son las variables pueden meterlas directamente aquí, ok, entonces en este caso si se dan cuenta yo tengo aquí regres, mi comando regres es otra forma de hacer precisamente la regresión. Yo tengo gasto monetario o gasto corriente, aquí lo pueden abrir si quieren, ok, y si se dan cuenta aquí me va pegando la variable que voy obteniendo, espacio. La primera variable que me está pidiendo para este caso es precisamente total número de integrantes, ok, tot integ. La segunda variable independiente me está pidiendo el ingreso por trabajo, que está luego acá. La tercera variable me está pidiendo el ingreso por negocio o ingreso independiente. Y la cuarta variable que me está pidiendo es la de transferencias. Entonces yo ya tengo aquí ya mi modelo para poderlo correr, le doy enter y ya me da el modelo como tal. Y ahora sí yo ya puedo con esta parte interpretar cada uno de los coeficientes que tenemos aquí. ¿Okay? El coeficiente intercepto, el coeficiente beta 1, el coeficiente beta 2, el coeficiente beta 3 y el coeficiente beta 4. Entonces para poder interpretar, ya lo tengo aquí como tal. Les decía yo en esta presentación ustedes pueden ir checando todos los pasos para por si no les salió el ejercicio bien, lo pueden ir checando para hacerlo ahora sí correctamente. Y este es básicamente porque de este ejercicio partimos y lo vamos a utilizar prácticamente para casi la mitad del curso. ¿Okay? Bueno, entonces en este caso les decía yo tenemos los coeficientes como tal y tenemos que el consumo está en función del ingreso, del total de integrantes, número de integrantes de la familia, el ingreso por trabajo, el ingreso por negocio o ingreso independiente y el ingreso por transferencias. Ok, vamos a ver cuál es el peso de cada uno de estos coeficientes. Y obtenemos acá el coeficiente, si se dan cuenta, el coeficiente intercepto es beta 0 para esta parte y tenemos para beta 0 que es igual a 3944, lo pueden ver acá abajo, beta 0, .62, ok, .623 si lo quieren tomar todos los decimales. Para este caso, ¿cómo lo puedo interpretar? Cuando las variables independientes, número de integrantes de la familia, ingreso por trabajo, ingreso por negocio, transferencias, son todos iguales a 0 o nulos, el ingreso, el consumo es igual a 3.944.62 pesos. Si se dan cuenta allá abajo con respecto al consumo que teníamos anteriormente. Básicamente ustedes van a empezar a notar esto. A medida que vamos incrementando el número de variables, el coeficiente intercepto va a tender a disminuir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el coeficiente intercepto es muy alto, quiere decir que estamos omitiendo probablemente muchas variables que nos están describiendo el modelo. Y esto lo vamos a ocupar mucho cuando veamos precisamente error de especificación de los modelos. Bueno, para este caso, vamos a ver precisamente el coeficiente 1. El primer coeficiente beta 1 es 506.28. Ok, lo podemos especificar aquí precisamente. ¿Qué es lo que me dice? Por un peso que incrementa el ingreso por trabajo, el consumo va a aumentar en promedio en 506.28 pesos mensuales en promedio, manteniendo constante los demás variables.
Para el coeficiente beta 2, a medida que aumenta en un peso, perdón, me equivoco, disculpen. En este caso tenemos el total de integrantes. A medida que aumenta en 1 el número de integrantes, el consumo va a aumentar en 506 pesos punto 28. Es decir, una persona más dentro de una familia, en promedio, el consumo aumenta en 506.28 pesos, ¿ok? Por cada integrante que va aumentando, en términos mensuales. Es decir, si ustedes quieren tener familia, échenle 500 pesos más en promedio, ¿no? Porque sí es más. Pero en promedio mensual, gastamos 506 pesos mensuales los mexicanos por cada persona que aumenta el promedio de las familias. Bueno, y ahora sí pasamos, disculpen después de este error, ahora sí pasamos al ingreso por trabajo, ¿ok? Lo que nos dice es, por cada peso que aumenta el ingreso por trabajo, el gasto en consumo o el consumo va a aumentar en 0.476 pesos, o bien 47 centavos. ¿Qué quiere decir eso? De cada peso que obtiene la familia, va a aumentar en promedio el consumo en 47.06 centavos o 0.4706 pesos, manteniendo las demás variables constantes. Para beta 2 tenemos un coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir eso? A medida que aumenta el ingreso por negocio, el consumo va a aumentar en 0.012 pesos. Si se dan cuenta, es marginal. Y se puede explicar básicamente porque la mayor parte de las personas que tienen negocio no consumen en este sentido, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que casi todo lo pueden invertir, probablemente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En este caso también pasamos al coeficiente beta 4, ¿ok? Bueno, si se dan cuenta, en este caso, por cada peso que aumenta el ingreso por negocios, el consumo disminuye en 0.02 en promedio, manteniendo constante las demás variables. Y tenemos por final finalmente las transferencias. Por cada peso que aumenta una transferencia, un peso que reciben las familias por becas, bienestar, etcétera, etcétera, el consumo aumenta en 0.1710 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Si se dan cuenta, lo que más aumenta el consumo es el ingreso por trabajo, lo cual es bastante normal. Si a ustedes les gusta la teoría económica, pueden encontrar varias respuestas en esa parte. En su presentación les decía, lo tienen aquí impuesto tal como tal. Y ahora sí vamos a los errores estándar. La segunda parte es la interpretación de los errores estándar de los estimadores. Y en este caso, para beta 0, si se dan cuenta, el error estándar no es mayor a un tercio del valor del coeficiente. Para el segundo caso, el error estándar no es mayor a un tercio del coeficiente beta 1, del valor del coeficiente beta 1. Para beta 2, el valor del error estándar quiere decir que el valor del error estándar no es mayor a un tercio del coeficiente beta 2 o del valor del coeficiente beta 2. En este caso, si se dan cuenta, más o menos están distribuidos de forma normal, o están distribuidos muy cerca de la recta de regresión o del coeficiente en este caso. Quiere decir que no hay puntos muy por arriba, muy por debajo que hagan que se disperse esta parte. La segunda parte, en este caso, si se dan cuenta, en este caso acuérdense que se toma como absoluto, pero para el coeficiente beta 3, los errores estándar sí son mayores a un tercio del valor del coeficiente, del valor absoluto del coeficiente. Básicamente eso quiere decir que que tenemos ahí precisamente una dispersión en este caso. O bien que los datos se encuentran dispersos con respecto a ese coeficiente, ¿ok? Aquí podemos ver prácticamente por qué se pueden explicar esto. Básicamente porque no todo el mundo tiene ingresos por negocio, entonces ahí debe haber muchos ceros y muchos valores muy por debajo aquí, ¿ok? Y el coeficiente está por aquí, por así decirlo, por eso se dispersa mucho. Bueno, la otra parte tiene que ver con las transferencias. Si se dan cuenta, ahora sí el error estándar de las transferencias no es mayor a un tercio del valor del coeficiente de transferencias, ¿ok? Y en este caso pasamos ahora sí después de los errores estándar, a la prueba de hipótesis y empezamos por la prueba de hipótesis T. Bajo la hipótesis nula de que beta 0 es igual a 0, es decir, no hay una relación lineal, si se dan cuenta el valor del estadístico es 0.000, es muy bajo como para aceptar la hipótesis nula.
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que beta 0 sea igual a 0, lo cual es positivo para el modelo. ¿Okay? Para el coeficiente beta 1, el valor bajo la hipótesis nula de que beta 1 sea igual a 0, el valor del coeficiente es bajo, 0.00. ¿Qué me sirve para decir bajo? Que no es mayor al 0.05. En este caso, también puedo rechazar la hipótesis nula y puedo decir que rechazo la hipótesis de que beta 1 es igual a 0. Es decir, si hay una relación lineal entre la variable x1 y el consumo. Hay una relación en este caso lineal y en este caso, el coeficiente es estadísticamente significativo. Beta 1 es estadísticamente significativo. Hay una relación lineal entre el número de integrantes de la familia y el consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que las variaciones en el número de integrantes sí me explica a las variaciones en el consumo. Y pasamos al coeficiente beta 2. En este caso, si se dan cuenta también, en este caso el valor del estadístico es muy bajo. La probabilidad de aceptar la hipótesis nula también es muy baja. Por lo tanto, yo rechazo la hipótesis nula y lo que acepto es que sí existe una relación lineal entre el coeficiente, entre la variable x2, ingreso por trabajo, y el consumo. Y para el caso del coeficiente beta 3, si se dan cuenta, bajo la hipótesis nula de que beta 3 es igual a 0, en este caso yo no puedo rechazar la hipótesis nula. Básicamente porque es mayor o porque el valor del estadístico es muy grande. La probabilidad de aceptar la hipótesis nula en este caso es bastante alta. Por lo tanto la acepto. Pero lo que acepto es que no existe una relación lineal entre el coeficiente x3 o el coeficiente, la tercera variable independiente, o los ingresos por negocios y la variable dependiente consumo. Y por último, las transferencias, si se dan cuenta, yo tengo un valor del estadístico muy bajo. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula de que beta 4 sea igual a 0, ¿ok? Y en este caso el coeficiente es estadísticamente significativo. En resumen, el coeficiente beta 0 es estadísticamente significativo, el coeficiente beta 1 es estadísticamente significativo, el coeficiente beta 2 es estadísticamente significativo, pero el coeficiente beta 3 es estadísticamente no significativo y el coeficiente beta 4 es estadísticamente significativo. Y ahora sí pasamos a el valor para la prueba F, la prueba conjunta. Bajo la hipótesis nula de que beta 1 es igual a beta 0, que es igual a... la hipótesis nula de que beta 0 es igual a beta 1, que es igual a beta 2, que es igual a beta 3, que es igual a beta 4, que es igual a 0. Si se dan cuenta, el valor del estadístico es bastante bajo. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable dependiente y está relacionada o tiene una relación lineal con las variables independientes x1, x2, x3, x4. Acá hay que tener cuidado porque x3 no es, en este caso en la prueba individual, no existe esa relación lineal, pero en la prueba conjunta sí existe la relación lineal de las variables independientes con la variable consumo. Entonces en este caso tenemos toda esta parte y yo puedo decir en este caso que ahora sí, las variaciones en x1, x2, x3, x4 me explican a las variaciones en el consumo o en el gasto monetario. Y finalmente me queda, ahora sí, la interpretación de la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. Si se dan cuenta, yo puedo verlo como la R cuadrada y el 41.26% de las variaciones en el consumo son explicadas por variaciones en el número de integrantes de la familia, variaciones en el ingreso por trabajo, variaciones en el ingreso independiente y variaciones en el ingreso por transferencias. Pero sin embargo, recuerden ustedes que la R cuadrada ajustada que utilizamos cuando tenemos un modelo de regresión lineal múltiple es la R cuadrada ajustada, ¿ok? Y en este caso lo que me dice la R cuadrada ajustada es que el 40.70% de las variaciones en la variable dependiente consumo son explicadas por el modelo, o bien son explicadas por variaciones en las variables independientes integrantes de la familia, ingreso por trabajo, ingreso independiente y transferencia. 40.70% es más o menos una buena bondad de ajuste, aunque es baja todavía. Quiere decir que debe haber otras variables que me explican el consumo como tal, ¿ok? Entonces en este caso tenemos, precisamente pasamos de la interpretación de la bondad de ajuste, ahora sí a ver
la violación a los supuestos. Para este caso, entonces, para violación a los supuestos, ¿se acuerdan? Que lo primero que tengo que ver es la normalidad en la distribución de los errores. En este caso, entonces, recuerden esto siempre, yo tengo que estimar una vez más mis residuos. Y en este caso yo le pongo esta variable predict residual 2, r, que lo que hace es estimarme los errores con respecto a esta regresión. Si ustedes lo hacen con respecto a la anterior regresión, les va a salir otra cosa, o les va a salir la prueba anterior. En este caso necesitamos estimarlo con respecto a esta regresión, y por eso yo voy a tener que estimar de nuevo los residuales, ¿ok? Y en este caso, si se dan cuenta, los residuales nuevos me aparecen aquí, son diferentes a estos residuos. Y si ustedes pueden ver residuo por residuo, son un poquito más bajos, porque introdujimos una cantidad mayor de variables. Bueno, en este caso yo le voy a pedir el SQTest, el Jacker Beta Test, ¿ok? Residuals 3, perdón, residual 2. Y en este caso no tengo evidencia, de que los errores se distribuyan también normalmente. Vamos a verlo a través también de esta parte de la heteroceasticidad, ¿ok? Yo le pido el IMTest, ¿ok? Coma, white. Y tengo también, si se dan cuenta en este caso, el valor del estadístico, el valor P, es muy bajo. La probabilidad de aceptar mi hipótesis nula es baja, por lo tanto. Entonces, como es baja la probabilidad de aceptar mi hipótesis nula, la rechazo. Y entonces yo tengo como hipótesis alternativa que existe heteroceasticidad. Tengo en este caso evidencia para ver que hay heteroceasticidad dentro del modelo. Quiere decir que las varianzas no son constantes. Y ahora sí yo tengo que correr el stat Watson. Si se dan cuenta, en este caso yo no necesito correr el tsset para n. Simplemente lo que pongo, le pido el stat de Watson, ok, y si se dan cuenta el valor es diferente al Durbin-Watson anterior. Y para este caso el valor en tablas lo puedo buscar precisamente en mis tablas Durbin-Watson en esta parte. Yo ya lo tengo dado como tal en mis tablas Durbin-Watson, y entonces para esta parte lo tengo dado como aquí. Y en este caso, si se dan cuenta, el valor extremo izquierdo es 1.728, el valor extremo derecho 4 menos 1.728 tiene 2.272, el valor de mi extremo interno es 1.810 y mi valor del límite interno también es 0.219, ¿ok? Entonces en este caso autocorrelación positiva, no evidencia o zona de no definición y zona de autocorrelación negativa. Y en este caso el valor resulta 1.84667, ok, el valor del Durbin-Watson. Y entonces en este caso lo tengo aquí. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que no existe autocorrelación para esta parte del modelo. Y finalmente lo que me está pidiendo es básicamente la colinealidad. Y la colinealidad yo la obtengo a través del factor de inflación de varianza. Y en este caso la colinealidad es muy baja, es 1.09. Yo tengo valores muy bajos, entonces no existe colinealidad en este caso para las variables independientes. Básicamente, entonces, ¿cuáles son las conclusiones dentro del modelo? Si se dan cuenta, es un modelo que todavía no me puede explicar el gasto en consumo o el consumo como tal. Sí me da unos ciertos acercamientos, pero por ejemplo llama la atención que el gasto independiente, el ingreso independiente sea negativo y estadísticamente no significativo. Que la R en este caso, si se dan cuenta, es muy baja, la R cuadrada ajustada es muy baja. Bueno, no es muy baja, pero es considerada más o menos baja. Ok, 40.70% de las variaciones en la variable dependiente de consumo son explicadas por el conjunto de estas variables. Eso quiere decir que probablemente, en primer lugar, yo tengo que ver, precisamente que lo que vamos a ver en las siguientes clases, tengo que ver el error de si está correctamente especificado mi modelo. Quiere decir, si todas las variables son lineales, logarítmicas, o bien yo tengo que incrementar el cuadrado, hacer interacciones entre las variables, etcétera, etcétera. Ok, básicamente entonces, hasta aquí llega la solución de este problema.
Lo que les recomiendo mucho también para su práctica es que ustedes guarden los DOIT. ¿Qué quiere decir esto? Voy a guardar, precisamente voy a abrir un archivo DOIT. Ok, lo abro precisamente en esta ventanita que es el New Do File Editor. Y voy copiando cada una de las cosas que hice, ¿no? Perdón, en este caso yo corrí con respecto a esta parte del DOIT. Lo abrí muy rápido. Voy a abrir precisamente desde mi regresión lineal simple. Creo que lo guardé. Tengo mi regresión lineal simple que era... si la tengo, perdón, aquí. Pegamos. Aquí lo primero que le pedí fue que me hiciera los residuos de R. El SXTest para ver normalidad en la distribución de los errores. Ok, después le pedí el test de White para ver homoceasticidad o no heteroceasticidad. Y después le pedí que me tomara como serie de tiempo la TSZ, la número de observaciones, para poder correr el estadístico Durbin-Watson. Después le pedí la regresión de regresión lineal simple. Ustedes pueden irlo tomando toda esta parte, ¿no? Con esto ya le pueden ir metiendo esta cuestión. Prueba y normalidad de los errores. Prueba de elasticidad. Prueba de no autocorrelación. Aquí es no elasticidad. Durbin-Watson, y aquí está el modelo de regresión lineal múltiple. No les recomiendo que utilicen centros en el stat porque luego les hace relajos, ¿ok? Aquí les dieron cuenta, le pedí que me estimara los residuos, en segundo lugar, los residuos 2, para poder correr la prueba de normalidad de los errores con esos residuos 2. Le pedí el test de White una vez más para poder ver que no hubiera heteroceasticidad. Y seguimos con la prueba de autocorrelación, no autocorrelación. La prueba de no autocorrelación. Y finalmente la prueba de no colinealidad. Y en este caso no tenemos evidencia de colinealidad, ¿ok? Para esta última prueba. Para guardar esto yo le doy aquí guardar y le voy a poner como 3 solución de problema 1, ¿ok? Tengan cuidado que lo guarde como un punto do, ¿ok? Le vamos a dar guardar, aquí lo voy a reescribir, ¿ok? Para que me guarde ahora sí. Ya lo que pueden ustedes hacer, ya para que no tengan que estar haciendo todo el ejercicio, porque vamos a seguir utilizando esta base de datos, pueden guardar studio file para volverlo a correr, ¿ok? En este caso lo cierro. Y con esto terminamos este ejercicio.